Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que hay un culto de acción de gracia. Dios bendiga, ¿verdad? Mis hermanos que están alegres, ¿verdad? Que están gozosos porque sabemos que Cristo contesta nuestras peticiones, ¿verdad? Y si alguno de los que estamos acá no le ha contestado el Dios eterno aún su petición, siga fiel a Dios. Siga fiel a Dios confiando en Él, porque Él sabe cuándo esa bendición va a ser de ayuda a nuestra vida espiritual. Vamos a meditar ahí en el libro de Job. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nos ponemos en pie como reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Puede sentarse. Qué preciosa es la palabra de Dios. Me llena de alegría el hecho de saber de que nosotros como padres sí podemos interceder por nuestros hijos. Mire, nosotros como padres lo que debemos de hacer es clamarle a Dios y estar ahí firmes y esperar en Él, porque Él es fiel y verdadero. Mire cómo el siervo Job sabía que sus hijos hacían banquete y se deleitaban tal vez al momento de estar ahí compartiendo con sus otros hermanos. Pero él tenía en su mente y decía: quizás mis hijos hayan pecado. Ofreceré holocausto a Dios para que Dios vea a mis hijos. Mira, eso es con mis propias palabras. Así que si usted, hermano, tiene un hijo que tal vez no está en los caminos de Dios, espere en Dios. Espérele a Él y sabe, Él responderá. Usted no tiene que estarle ahí diciendo a cada rato y lo va a aburrir y lo va a desesperar y lo va a hacer que se vaya de su casa. Usted tiene que dejar que su hijo, que el Espíritu de Dios more en su hijo. Así como vemos que el siervo Job, a través de la lectura, nos enseña que él ofrecía lo que era el holocausto, ¿verdad?, para nuestro Dios. Y yo no sé el milagro que mis hermanos han recibido, pero yo sé que hay alegría en sus corazones. Mire, hay alegría porque en la familia, cuando Dios contesta algo, es porque nosotros estamos esperando en Dios y ponemos esas súplicas. Y usted no deje de pedirle a Dios ni se vaya a contristar porque tal vez no ha recibido esa contestación. Muchas veces es porque nosotros no es el tiempo aún de esa bendición. Muchas veces hay sanidades que le pedimos a nuestro Dios, pero esa sanidad no llega aún. Y el motivo, Dios lo sabe por qué. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro, hermanos míos. El tiempo de Dios es infinitamente. Puede estar en el futuro, en el presente, en el pasado, porque Dios es siempre eterno, lo cual el ser humano no tiene.
Aquí viendo lo de Job, vemos que el libro, según los estudiosos, pues no pueden datar las fechas, pero dicen que es mucho más antes que Abraham, ¿verdad? Que la Biblia fuera escrita y todo eso. Pero podemos ver cómo Dios a través de la palabra nos hace entender de que nosotros sí podemos elevar sacrificios a Dios. Sabemos que los holocaustos para el pueblo gentil están erradicados, pero nosotros podemos elevar esa oración de súplica a Dios. ¿Y sabe cuál es el holocausto en estos días? ¿Alguien sabe cuál es el holocausto en estos días? Nuestro corazón es el holocausto de Dios. Y es la ofrenda que nosotros traemos al Rey de Reyes. Ese es lo único que nosotros podemos elevarle a Dios. Es la alegría que mis hermanos tienen. Y decirle al Señor: Señor, yo te ofrezco esta acción de gracia. Puede ser una oración, puede ser una alabanza. Mire, y Dios se manifiesta ahí y Él está observando el corazón. Porque Dios no se manifiesta en la muchedumbre o en aquello ostentoso, sino que Él ve el corazón de la persona. Mire, volviendo ahí a la lectura, dice: fíjese bien por qué le digo que Dios ve el corazón de los hombres. Porque podemos ver que acá dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Póngale cuidado a eso, lo que dice. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué debemos de hacer nosotros hoy en día, hermanos? Temerle a Dios, apartarnos del mal, y tratar de llevar esa perfección que Cristo ha depositado en nosotros. Mire, yo sé que nos cuesta, pero nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, el mal ahí llega a buscarle, a atacarle, a través del hermano, a través del amigo, a través del vecino, a través del mundo que está en estos días, que nada quiere con Cristo. Pero sabe, nosotros vemos las escrituras que nos dice que Dios sí ve cuánto usted está haciendo en su corazón con Dios. Él sí lo ve. Tal vez usted no lo esté observando. Tal vez en la iglesia también no lo estén observando lo que usted es con Dios. Pero sabe, Él escudriña los corazones. Cómo usted traiga su acción de gracia en este día, a este lugar, yo no lo sé. La iglesia no lo sabe. Los pastores no lo saben. Cómo trae esa acción de gracia a usted a este lugar. Pero Dios sí lo ve. Y conforme Él ve el corazón, así Él le va a contestar. Pero mire qué preciosa es la palabra de Dios, que sabemos que a través de la historia de Job, Dios, esta acción de gracia que Job le hizo, el enemigo llegó a tentarle. Mire, el enemigo, cuando vio que Dios se expresaba así de Job, llegó y dijo: bueno, le dijo Dios: ¿no has visto el varón recto, justo, perfecto que hay allá en la tierra de Uz? Y el enemigo le dijo: bueno, pues si lo tienes lleno de bienes, lo tienes saludable, lo tienes aquí, lo tienes allá, ¿cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a glorificar? ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que el hombre siempre esté en discordia con Dios. Mire, el enemigo siempre quiere que Dios no se refiera a usted de esa manera. Mira a mi hijo, mira a mi hija, que a pesar del sufrimiento que tiene allá en la 15 de septiembre, a donde usted viva, donde sea que usted viva, pero allí se arrodilla y me pide a mí y se humilla ante mi presencia. ¿Por qué? Porque Dios observa. Él es omnipresente. Él está ahí en ese lugar donde usted se hinca a orar y le pide a Dios misericordia, y le pide a Dios bendición, y le pide a Dios tanto que usted le está pidiendo. Porque la palabra dice: pedid y se os dará. Mire, y nosotros nos acercamos a Dios a pedirle, pero también Él ve nuestro corazón, y eso es lo bonito de Dios. Mire, eso es lo bonito de Dios, porque nosotros pensamos que
estamos orándole y orándole a Dios y no nos contesta. Y estamos ahí orándole a Dios y no nos contesta. Pero Él sabe cómo estamos ante la presencia de Él. Mire, yo no puedo ver cómo usted trae el corazón de acción de gracia para con Dios. Yo no lo puedo ver. Mis hermanos pastores no lo pueden ver. Pero mi Dios, Él sí lo puede. Él sí sabe si usted ha venido con ese corazón dispuesto a rendir ese holocausto a Dios. ¿Sabe, hermano? La alabanza, los cánticos, los coros, la adoración, no es para el hermano que está aquí sentado. No es para los hermanos que están aquí trabajando. Es para el Rey de Reyes. Por eso cuando nosotros elevamos ese cántico, eso es lo único que Dios recibe de nosotros, hermano. ¿Sabe? No tenemos con qué pagarle a Dios. No tenemos con qué pagarle a Dios. ¿Qué? Que yo voy a decir, es que yo soy bueno, es que yo aquí, No, hermanos. No tenemos con qué pagarle a Dios todas las maravillas que Dios hace en nuestra vida. No hay holocausto que valga. ¿Sabe? Lo único que Él recibe de nosotros es nuestra alabanza. Entonces nosotros debemos de despojarnos en nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, yo te voy a rendir holocausto en esta hora, te voy a cantar con alegría, con gozo. Yo no voy a ver quién me está viendo al lado mío, yo voy a elevar esa alabanza y te voy a decir: tú estás aquí, Señor, tú estás aquí observándome, mirándome. Bendice mi familia, ponga a sus hijos en la familia y su familia en las manos de Dios, y usted verá cómo Dios hace maravillas. Dios observa cómo nosotros andamos en este mundo. Él lo observa y Él está ahí pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Él sabe nuestra disposición. Él sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo en esta mañana me siento alegre por mis hermanos, porque yo sé que si ellos están rindiendo esta acción de gracia a Dios es porque han recibido un favor grande. Un favor que muchas veces hay favores que recibimos de Dios, hermanos, que no podemos, en nuestra humanidad no lo podemos hacer. Muchas veces Él prepara doctores para sanidades. Muchas veces Él va y directamente Él pone su mano y sana. ¿Y cómo podemos pagarle a Dios eso? ¿Cómo poderle pagar a Dios de que Él ha hecho grandes maravillas en su vida? Mire, los niños fuertes, sanos, que llega una gripecita por ahí, pues llega. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él nos tiene en este lugar glorificándole y adorándole. Y que nuestra acción de gracia, hermanos, no pare. Que nuestra acción de gracia siga adelante siempre, todos los días de nuestra vida, glorificar al Rey de Reyes. Porque sabe, Él es el único que se merece la adoración. Mire, Él es el único. Fíjese que acá, esto tan precioso que dice, el 4 dice, pero Dios, eso quiero explicarle, que Dios, Él sí observa, porque muchas personas decimos, no, es que para Dios todos somos iguales. No, nosotros podemos estar bien cerquita de Dios, otro un poquito más alejaditos, otro más cerquita, dependiendo cómo usted se someta a la voluntad de Dios, a la oración, al ayuno, a la vigilia, como tenga su corazón ante Dios. Así Dios, Él le va a contestar. Y así Él le observa a usted. Porque acá me da a entender la Biblia, ahí en el 4 dice, iban sus hijos, bueno, pero en el 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Terrenalmente era adinerado. Terrenalmente no necesitaba nada este hombre. Mire, pero él se acordaba que había un Dios al que él debería de darle la honra y debería de rendirle tributo y sacrificio por las bendiciones de sus hijos, porque tal vez él se decía, tal vez mis hijos hayan pecado, y usted dedique sus hijos a Dios.
Mire, qué bonito es que nosotros pongamos nuestros hijos a que le sirvan a Dios, que le glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque a Él nos debemos, hermanos. Mire, a Él nos debemos. Nosotros acá debemos de traer ese corazón dispuesto. Pero es duro cuando nosotros a través de la palabra nos da a entender de que a veces nosotros, Dios nos hace pasar por procesos, así como al siervo Job. Pero Él escudriña los corazones y Él sabe. Y Él no le hace pasar por una carga que usted no pueda llevar. Mire, sabemos que el siervo Job fue fiel a Dios, se mantuvo. A pesar de los ataques que el enemigo le ponía, él estaba ahí siempre atento al Dios viviente. Porque Dios escudriñaba el corazón de Job y sabía que era recto, perfecto y justo. 3 palabritas bien preciosas que yo pensaría que nosotros los cristianos deberíamos de ponerlas en práctica, o al menos tratar de ponerlas en práctica. El perfecto solo es Dios, mire, pero nosotros podemos tratar de imitar algo de la perfección de Dios, algo siquiera, mire, algo. ¿Por qué? Porque a Él nos debemos, mire, a Él nos debemos. Justo, ¿a qué se refiere la palabra justo? A la justicia de Dios, mis hermanos. A la justicia de Dios. Los 10 mandamientos, creería yo que nosotros los cristianos deberíamos de agarrarlos y atarlos a nuestro corazón y decirle al Señor: Señor, trataré de caminar en tus estatutos. Trataré. Mire, ¿por qué? Porque cuesta. Pero si el Señor los ha dejado es para que nosotros nos acerquemos y tratemos de ponerlos en práctica. Porque la palabra de Dios nunca regresa vacía, mis hermanos. Mire, si nosotros nos apegamos a la justicia de Dios y nos medimos con la vara que es la palabra de Dios, Dios hará grandes maravillas en su vida. Mire, tal vez le va a procesar. Tal vez Dios le va a hacer pasar un proceso así como al siervo Job. Pero sabe, el fuego divino descenderá ante su holocausto y Él tomará esa ofrenda. Así como estaba el profeta Elías clamándole a Dios para que Él consumiera el holocausto que le estaba ofreciendo. Mire, porque sabemos que estaban, ahí está esa parte ahí en la Biblia donde dice que estaban los filisteos y estaban los otros acá de este lado. Estaban ofreciendo holocausto a Dios los sacerdotes de los 2 pueblos. Y le decían que le oraran a Dios a ver si descendía fuego y consumía el holocausto. Y los sacerdotes se cortaban las venas y clamaban y lloraban y se tiraban al suelo y hacían tanto desorden. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria no les escuchaba. Porque no era Él a quien clamaba. Y usted, cuando no tiene el corazón dispuesto a Dios, no importa, hermano, que usted se arrodille, se pele las rodillas, clame a Dios, y usted no está con su corazón dispuesto. Y si no hay un corazón digno ante la presencia de Dios, podemos pasar día y noche orando y esa contestación no va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios escudriña nuestros corazones, hermanos. Mire, yo quiero dejar eso bien claro, que Dios, Él sabe cómo estamos ante la presencia de Él. Y si hay algo que usted le está pidiendo a Dios, y si hay algo que usted le está pidiendo a Dios, y eso no le va a ser de bendición en su vida espiritual, Dios se lo puede conceder, pero pues Él a veces nos complace a nosotros. Yo he visto muchos testimonios de personas que le han hecho grandes peticiones a Dios y Dios se las ha contestado, y esa persona al recibir esa petición se han alejado del camino. Mire, ¿por qué? Porque a veces no estimamos el corazón de Dios en nuestra vida. A veces no le decimos al Señor: Señor, hágase conforme tu voluntad. ¿A quién debemos de imitar nosotros? A Jesucristo. ¿Cómo le decía Jesucristo al Dios eterno? Le decía: Padre, si es posible, haz que esa copa pase de mí, pero no se haga conforme mi voluntad, sino conforme la tuya, Padre. Mire, ¿por qué? Porque esa es la petición que debo de tener con Dios. Señor, si a ti te place, dame esto. Si a ti te place, hazme lo otro. Pero si no,
haz conforme tu voluntad. Y eso es lo que cuesta muchas veces en nuestras vidas, esperar a que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces nos va a hacer pasar por procesos. Muchas veces nos va a hacer pasar por pruebas difíciles. Usted le está clamando a Dios por su hijo, sígale clamando. Usted le está clamando a Dios por una petición, sígale clamando. Ponga su corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Cuando venga a este lugar o ahí donde usted ande, caminando, corriendo, donde usted ande, clame a Dios y dígale al Señor: Señor, quiero caminar en tu justicia, quiero caminar en tus estatutos. Mire, porque muchas veces sí podemos venir a la iglesia todos los días, muchas veces podemos venir acá todos los días y a orar, a cantar y todo, pero nuestro corazón está muy lejos de la realidad divina. Mire, y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de atesorar, de que Dios está ahí siempre tocando a nuestras puertas, a ver si nosotros le recibimos. Mire, porque sabe, hay algo bien precioso que está acá en esta lectura. Dice el 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Leyendo esta lectura, ¿usted cree que Dios recibía esa acción de gracia que Job hacía para con sus hijos? Claro que sí. Mire, si por eso dice acá que él le decía al mismo enemigo, le decía: has considerado a mi siervo varón justo. Mire, él lo tenía en su corazón. Dios sabía el corazón de Job. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de analizar nuestro caminar con Cristo. Nosotros debemos, ¿a quién debemos nosotros? Al Rey de Reyes, hermanos. Mire, fíjese que es algo tan precioso, porque cuando yo trabajaba allá en San Salvador los domingos, yo le decía al Señor: Señor, ayúdame a poderte trabajar. Señor, ayúdame, cámbiame el horario. Yo pedía oración en la iglesia, mire, y muchas veces Dios concede las peticiones a nuestra vida. Y cuando queremos llevar la palabra y nos cae la palabra a nosotros, y muchas veces queremos retroceder, pero la palabra de Dios está ahí para acordarnos y nos dice: bueno, y que no eras tú el que me decías que querías trabajarme, y ahora ¿por qué quieres retroceder? Porque la palabra de Dios, hermanos, va y nos exhorta. Mire, el pensamiento de Dios llega a nuestra mente y nos dice: bueno, tú me has pedido esto, pero tu corazón, ¿cómo está con Dios? Hermano mío, ¿cómo está nuestro corazón con Dios? Esa es la pregunta principal. ¿Acaso tengo mi holocausto preparado, así como Elías preparó el holocausto para que descendiera el fuego de Dios y consumiera el holocausto? Mire, esa es la pregunta. Porque ahí es cuando desciende fuego y Dios quema lo que ha de quemar, y toma lo que ha de tomar, y bendice lo que ha de bendecir, y sana lo que ha de sanar. Mire, y provee lo que ha de proveer. Mire, pero si nosotros preparamos ese holocausto con cuidado ante Dios, ¿cuál es el holocausto? El corazón y nuestra alabanza. Ese es el holocausto para Dios. Mire, nosotros tenemos alegría con Dios. Nosotros nos allegamos a Él, le oramos de corazón. Nosotros nos humillamos de su presencia. Nosotros queremos bendecir a los demás así como Dios nos está bendiciendo a nosotros. Mire, hay que llevar esa palabra allá afuera. Hay que decirles a los hermanos, a los amigos: yo conozco un Cristo que Él sana, que Él salva. Mira,
congrego en una iglesia donde acciones de gracia casi todos los días. ¿Por qué? Porque el Cristo de la gloria está contestando peticiones, porque ahí hay sanidades, ahí hay milagros. ¿Sabe, hermano? ¿No se alegra usted de eso, de ver ese calendario donde hay muchas acciones de gracia? Porque las familias están alegres con Dios. ¿Por qué? Porque hay favor de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, y eso tiene que ser algo de alegría en nuestro corazón y de seguir adelante y de saber, bueno, y decir, si a mí Dios no me está contestando, pues yo voy a ver cómo es que hace el hermano y yo voy a orar y voy a ponerme a cuentas con el Rey de Reyes, porque a Él me debo. Mire, eso es lo que debemos de hacer, porque Él sabe cuándo ha de contestar nuestras peticiones. Él lo sabe. Yo no lo sé, usted no lo sabe. Tal vez usted tiene una petición de años pidiéndole a Dios sanidad. Tal vez está pidiéndole alguna bendición. Yo no sé cuándo Dios se la va a contestar, pero lo único que yo le puedo decir es que Dios nos escucha conforme nosotros tenemos nuestro corazón. Y le voy a hacer una pregunta. No le voy a preguntar. Analícese usted y me voy a analizar yo. ¿Cómo tengo mi corazón ante la presencia de Dios? Y hay algo, hermanos, que me ha funcionado mucho, y es el hecho de que yo oigo comentarios aquí, comentarios buenos, comentarios malos, y van ahí tirando como piedras y todo. ¿Sabe? Agarremos lo bueno, agarremos lo que nos instruye en el camino de Dios, agarremos lo que es algo bueno para nuestra vida espiritual. Y lo que no nos sirve, desechémoslo, hermanos. De esa manera nosotros vamos a poder tener nuestro corazón dispuesto a Dios siempre. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a querernos tirar que habladas aquí, que habladas allá, que piedras, que regaños, que esto y que lo otro en nuestra vida espiritual. Pero ahí está Dios consolándonos, y nosotros debemos de ser inteligentes y analizar cómo tenemos nuestro corazón ante Dios. Levantémonos de mañana y ofrezcamos holocausto. ¿Cómo podemos ofrecer holocausto de Dios de mañana? Orándole a Dios. Mire, hincándonos a Dios y decirle al Señor: Señor, tal vez no he sido muy obediente a ti, pero yo quiero comenzar este día bendiciendo tu nombre. Mire, también nosotros debemos de poner nuestros hijos en las manos de Dios. No deje que Dios vaya a hacer todo. No, usted también tiene que corregirle. Mire, porque muchas veces pensamos, Dios va a hacer todo. No, también Él tiene que corregir. Dios le va a bendecir, pero usted tiene que echar un paso adelante, ¿verdad? No vamos a acostarnos ahí a esperar la bendición de Dios. Mire, le estamos pidiendo sanidad a Dios. Claro, Él nos puede ayudar en la sanidad, pero también nosotros debemos de ser, bueno, hay un doctor que me está diciendo que me va a operar y que me va a hacer una rebaja. Y yo sé, Dios, que tú vas a proveer, porque Dios se manifiesta de esas maneras, hermano. Mire, debemos de echar a andar, porque los planes de Dios, hermanos, no son los planes de nosotros. Mire, los planes de Dios no son los planes de nosotros, porque muchas veces nosotros queremos algo y eso que le estamos pidiendo a Dios no nos beneficia en nuestra vida espiritual. Así que primero, hermanos, busquemos lo espiritual y luego lo material. Dios sabe. Así que hasta aquí ha llegado este tiempo, hermanos. Que Dios me les bendiga. Sigámonos gozando. Damos gracias a Dios por la familia que está rindiendo esta acción de gracia. Yo sé que sus corazones están dispuestos para recibir la palabra de Dios. Vengamos en palabras de oración y que Dios me les bendiga. Padre, buen Dios, te doy gracias, Cristo amado. Gracias, Señor, porque tú nos permites, oh Dios, estar en este lugar, Padre, tal vez como una ofrenda, Padre, de nuestro corazón, de nuestra alabanza. Tal vez, oh Dios, como unas personas, mi Dios amado, necesitadas de ti. Tal vez con nuestro corazón, Padre, que no está dispuesto aún, pero tú estás moldeando nuestras vidas, Padre, aleluya. Te pido que tomes en cuenta, Padre, las alabanzas, los coros, la adoración, mi Dios amado, y que sabemos que tú escudriñas nuestros corazones, que no estamos ocultos ante tu presencia, Cristo de gloria. Ayúdanos, oh Dios, a poder, oh Dios, tratar siquiera, mi Dios amado, de servirte, Cristo de gloria, con toda disposición, mi Dios amado, de predicar ese evangelio, Padre,
de servirte con amor, mi Dios amado, aleluya, porque tú eres fiel y verdadero. La honra y la gloria es tuya, Cristo amado, te lo pedimos. Oh Dios, recibe ese tiempo de la ofrenda, Padre, provee al dador alegre, mi Dios amado, bendice las familias que estamos en este lugar, Padre, rindiéndote, Padre, ese holocausto de nuestros corazones, de nuestra alabanza, Cristo de gloria. Hay poder en ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.